Cuando un pescador vio la silueta de una casa bajo el lago, decidió bucear. Pero lo que encontró dentro lo cambió todo. Bajo las tranquilas aguas yacía un secreto que el pueblo había enterrado durante décadas. Dale a me gusta, suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. ¿Te atreverías a descubrir lo que se esconde bajo la superficie? El amanecer llegó sin prisa aquel día, extendiéndose sobre la aldea como una manta gris y húmeda, dejando en el aire un silencio espeso que parecía brotar directamente del lago. La luz temprana no tenía el brillo cálido de otros días. Era más bien una claridad pálida, casi enferma, que parecía evitar tocar el agua estancada. El lago del silencio, así lo llamaban los vecinos desde hacía décadas, reposaba inmóvil, con su superficie tan lisa que reflejaba el cielo como un espejo sin vida. La gente decía que allí no cantaban las aves, que ni siquiera los insectos se atrevían a acercarse, y que por las noches, cuando el viento no se movía, podían escucharse pequeños chapoteos como si alguien caminara lentamente bajo la superficie. La mayoría prefería no hablar de él, y quienes lo mencionaban lo hacían un tono por debajo de lo normal, como si temieran despertar algo dormido en lo profundo. Nikolai, sin embargo, llevaba media vida sentado frente a ese lago. No era un hombre supersticioso ni impresionable, o tal vez lo había sido alguna vez en tiempos lejanos en los que creía que la vida podía ofrecerle algo más que rutina y cansancio. Pero ahora, a sus 50 y tantos años, el miedo le había dejado de importar. Él había visto demasiado. Largas jornadas en la fábrica de hormigón, noches enteras respirando polvo y humedad, discusiones con capataces que nunca escuchaban, despedidas silenciosas cuando la fábrica, su única certeza, cerró para siempre. Desde entonces vivía en una cabaña en el borde de la aldea, tan cerca del campo que algunas mañanas despertaba con el sonido de ratones correteando bajo las tablas del suelo. No tenía esposa ni hijos. Las pocas personas que alguna vez se habían preocupado por él se habían marchado hacía mucho tiempo. La soledad era ya como un mueble más de la casa, silenciosa, inevitable y familiar. Aquella mañana, como tantas otras, llegó al lago antes de que el sol se elevara. Llevaba su viejo taburete, la caña y un termo de té oscuro y amargo. No esperaba una gran pesca. En aquel lago rara vez picaba algo, pero la pesca para él no era cuestión de peces. Era un ritual, un modo de respirar. Cada lanzamiento de la caña lo conectaba con un ritmo propio, un ritmo que la vida en la aldea había perdido hacía años. Se sentó, acomodó el cebo y lanzó la línea con un gesto mecánico. El agua respondió con un pequeño círculo ondulante, que pronto se diluyó en la inmovilidad absoluta de la superficie. El silencio, sin embargo, era distinto aquel día, más pesado, más expectante. Nikolai lo notó antes de darse cuenta de lo que estaba viendo. Primero pensó que se trataba de un bulto oscuro bajo la superficie, una sombra que quizás siempre había estado allí, uno de esos troncos que flotan bajo el agua cuando cambian las corrientes. Pero cuando se inclinó ligeramente sobre la orilla y entrecerró los ojos, la forma adquirió contornos demasiado claros para ser un simple tronco. Tenía un ángulo definido, una inclinación precisa, como la de un tejado, y si no era un truco de la luz, incluso se distinguía algo que parecía una chimenea, torcida hacia un lado, cubierta de algas como cabellos largos, meciéndose en la corriente casi imperceptible. Sintió un estremecimiento leve en la nuca. No era miedo, no todavía, sino una especie de desconcierto profundo, como si su mente intentara rechazar la evidencia. Se puso de pie, dejando que sus botas se hundieran ligeramente en el barro húmedo. El vaho de su respiración se mezclaba con la niebla baja, creando una escena en la que el límite entre lo real y lo imaginado se volvía difuso. Tocó el agua con la punta de la caña para romper su quietud, pero incluso cuando las ondas se expandieron, la silueta permaneció allí, inmutable. Le costó apartar la mirada. Durante largos minutos permaneció con el ceño fruncido, intentando razonar. Quizás una plataforma vieja, un muelle hundido, un pedazo de alguna construcción olvidada. Pero si eso fuera cierto, ¿cómo era que nunca lo había visto antes, tras tantos años sentado en aquel mismo lugar? Cerca de la orilla,
Un olor ligeramente metálico ascendía desde el agua, mezclado con el aroma del lodo y las algas, como si el lago emitiera un aliento antiguo de cosas enterradas. Finalmente se obligó a dar media vuelta. Si seguía allí un minuto más, sintió que no lograría moverse. Recogió sus cosas y volvió a casa, pero el resto del día fue incapaz de concentrarse en nada. Cada vez que intentaba leer o preparar comida, la imagen del tejado sumergido volvía a presentarse, insistente como un recuerdo que no pertenece a uno mismo. Al caer la tarde, las sombras dentro de su casa parecían más profundas de lo normal, y el silencio era tan absoluto que podía escuchar el latido de su propio corazón. Esa noche casi no durmió. Cerró los ojos, pero el sueño se pobló de visiones acuáticas. Un tejado que ascendía desde la profundidad, una puerta entreabierta, un pasillo inundado donde la luz se movía como si respirara. Se despertó varias veces sudando, con la sensación de que el lago o algo dentro de él quería ser visto. A la mañana siguiente, aún inquieto, caminó hasta la tienda pequeña que funcionaba como punto de encuentro para los ancianos del lugar. Cuando empujó la puerta, el tintineo de la campanilla parecía sonar demasiado alto en aquel espacio lleno del olor a pan viejo y queroseno. 3 hombres estaban sentados junto al mostrador, bebiendo té en vasos de cristal. Hablaban en voz baja, pero callaron cuando vieron a Nikolai entrar. Él compró pan y tabaco, pero antes de irse, la necesidad de romper el silencio le ganó. «Vi algo en el lago», dijo, con un tono que pretendía ser casual. «Algo grande, como un tejado». Los 3 ancianos intercambiaron miradas, primero rápidas, luego más largas. El mayor de ellos, un hombre de barba canosa y ojos turbios como leche derramada, frunció los labios antes de responder. «Así que volvió a mostrarse», murmuró. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más frías que el viento de afuera. Nikolai sintió que su pecho se estrechaba. ¿Volvió? ¿Qué es lo que debería saber? El anciano tardó en contestar, como si cada palabra le costara un esfuerzo medido. Finalmente, habló con voz grave. «Ese tejado es de una casa, la casa de Korneyev. Los nombres viejos siempre llevan peso. Este cayó sobre Nikolai como una piedra». El anciano continuó, relatando una historia que parecía pertenecer a otra época. En los años 70 habían construido una presa cerca del valle. Para ello necesitaban tierras, y los funcionarios ofrecieron dinero a quienes vivían en la zona. Todos aceptaron, menos uno, Iván Petrovich Korneyev. Decía que su tierra era de su padre, que no se la daría a nadie, que el proyecto estaba mal hecho y que algún día la presa se vendría abajo. Escribía cartas, viajaba a oficinas, increpaba a ingenieros. Se volvió un problema, un obstáculo, y entonces, una mañana, simplemente desapareció. Después, casi de inmediato, comenzaron las obras finales y la zona fue inundada. Donde antes había árboles y un camino, ahora había un lago. Desde entonces, dijo el anciano mientras removía el té sin beberlo, a veces la casa aparece. No sabemos por qué, ni queremos saberlo. Nikolai regresó a casa más confundido que antes. Sabía que las historias viejas suelen exagerarse, pero había algo en la mirada de los ancianos, en su inquietud contenida, que impedía tomar el relato como una simple leyenda. Esa noche volvió a mirar hacia el lago desde su ventana, observando cómo la luna se reflejaba en la superficie como una moneda en una tumba acuosa. Comprendió entonces que no podría ignorarlo. Algo dentro de él, una mezcla de terquedad, curiosidad y un sentido casi moral de necesidad, lo empujaba a volver. Así, con el alba del día siguiente, tomó una decisión silenciosa. Buscaría respuestas. Y si el lago guardaba secretos, él sería quien finalmente los escuchara. El amanecer siguiente llegó con un color más apagado que el anterior, como si el cielo mismo presintiera que algo estaba a punto de cambiar en aquella aldea dormida. Nikolai caminó hacia el lago con pasos lentos, casi pesados, aunque por dentro lo consumía una tensión aguda. La inquietud de la noche anterior seguía viva en él, como una cuerda tirante en el pecho, que no se aflojaba ni por un instante. Al llegar, se detuvo unos metros antes de la orilla, observando en silencio la superficie. El lago parecía aún más inmóvil que el día anterior, un espejo gris, opaco, que escondía demasiado. Pero cuando se acercó,
la forma que había visto la primera vez volvió a revelarse. Ya no era una simple sombra. Era un tejado inconfundible, inclinado hacia un lado, cubierto de largos hilos de algas que se movían con un vaivén lento, casi respiratorio. Y más que eso, ahora podía distinguir la línea recta de lo que parecían ser ventanas sumergidas. Se arrodilló en la orilla, dejando que sus rodillas se hundieran en el barro blando, y se inclinó hacia el agua. Un escalofrío le recorrió la espalda. La mezcla entre incredulidad y horror era tan intensa que le costaba convencer a su propia mente de que aquello era real. La casa estaba allí, entera. No era un pedazo de madera flotante, ni un truco del reflejo. Era una casa completa, como si alguien la hubiera colocado cuidadosamente bajo la superficie. El relato de los ancianos resonó en su memoria. La casa de Korneyev, inundada, tragada por el agua como castigo o advertencia. Tragada tal vez junto con él. Cuando se levantó, sintió que el aire alrededor parecía más frío, más denso. Miró hacia los bordes del lago, hacia las cañas que susurraban con un sonido que no era del todo el del viento. Había escuchado muchas veces esos relatos sobre el lugar, pero siempre los había considerado exageraciones de ancianos aburridos. Sin embargo, ahora algo en él había cambiado. Se dio cuenta de que ya no podía desentenderse, porque lo que había visto era demasiado claro, demasiado cercano, demasiado vivo. Y peor aún, ya no podía apartarse del pensamiento de que la verdad estaba enterrada justo allí, bajo unos pocos metros de agua sucia. Ese mismo día volvió a la tienda del pueblo, aunque no tenía necesidad de comprar nada. Lo impulsaba un propósito distinto. Necesitaba respuestas. Cuando empujó la puerta, la campanilla volvió a sonar débilmente, anunciando su entrada. Los tres ancianos estaban en sus sillas acostumbradas, y al verlo entrar guardaron silencio con un gesto que parecía casi predecible. La habitación, de por sí estrecha, se sintió aún más pequeña mientras ellos lo observaban. «Está todavía ahí», dijo Nikolai sin rodeos, aproximándose al mostrador. «La casa, la vi esta mañana, más clara que ayer». Los hombres se miraron entre sí como si él acabara de pronunciar una sentencia que nadie quería escuchar. Fue el de barba canosa, el que había hablado la última vez, quien finalmente respondió. «Te dije que no volvieras», murmuró, pero esa advertencia parecía débil incluso en su propia voz. Y antes de que nadie más pudiera intervenir, Nikolai insistió. «Necesito saber qué pasó realmente con Korneyev». Una sombra pasó por los ojos del anciano llamado Yefim. Era un hombre delgado, encorvado por los años, con unas manos temblorosas que parecía que habían sostenido más herramientas que personas. Dejó su vaso sobre la mesa con un sonido seco y se incorporó ligeramente. «Ven por la tarde», dijo, «a mi casa». «Aquí no». Nikolai asintió, aunque esa respuesta solo incrementó la intranquilidad en su pecho. Al salir de la tienda, sintió que el aire había cambiado, cargado de una sensación de anticipación, como si la aldea misma esperara algo. Esa tarde cruzó el camino hacia la casa de Yefim, que se encontraba medio escondida entre árboles y matorrales. El tejado estaba cubierto de musgo, y la cerca parecía a punto de derrumbarse. El anciano estaba sentado en un pequeño banco frente a la puerta, tallando un pedazo de madera sin forma definida. Levantó la mirada cuando escuchó los pasos de Nikolai. «Sabía que vendrías», dijo simplemente, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía años. Se sentaron en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego Yefim comenzó a hablar con voz lenta, pausada, como quien desentierra recuerdos dolorosos. «Fui topógrafo en la construcción de la presa», dijo. «Era joven entonces. Creía que aquel proyecto traería trabajo y progreso. Pero pronto vimos que no les importaba hacerlo bien. Teníamos que terminar rápido, muy rápido. Los materiales eran malos, las medidas imprecisas, las órdenes confusas». Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. «Korneyev era el único que no se callaba. Sabía leer planos mejor que algunos ingenieros. Señalaba fallos, pedía explicaciones, denunciaba irregularidades. Mandaba cartas a las autoridades. Les advertía que la presa no era segura. Les decía que aquella obra estaba maldita desde el principio. Sus ojos nublados se clavaron en la madera que tallaba,
pero su mente claramente estaba muy lejos. No sé qué pasó exactamente. Nadie lo sabe. Un día estaba en su casa, discutiendo con los policías que vinieron a presionarlo. 2 días después desapareció. Nadie lo vio salir. Y de pronto la orden llegó: inundar la zona. Dijeron que era urgente, que había prisa, y así nació este lago. El silencio que siguió fue tan espeso que parecía parte del aire. Nikolai sentía que algo en su interior se quebraba lentamente. La historia que escuchaba no era una leyenda, no era una fantasía exagerada. Era un hecho, uno real, uno cruel. La clase de verdad que los pueblos pequeños prefieren olvidar. ¿Y si Korneyev está ahí abajo?, preguntó, aunque sabía que la respuesta no cambiaría nada, que era más una confesión que una pregunta. Entonces, no mereció ese final, respondió Yefim, y alguien debería contarlo. Antes de marcharse, el anciano señaló hacia los árboles que bordeaban la zona inundada. Su casa estaba allí, justo donde las abedules empiezan a despejarse. Cuando el agua baja un poco, todavía se ve parte de la cerca. Nikolai siguió sus indicaciones al día siguiente, avanzando entre ramas húmedas y hojas caídas. Cuando llegó a la orilla, sintió un escalofrío punzante en la piel. Allí, a unos pocos pasos dentro del agua, se veía un fragmento de muro de piedra cubierto de musgo y algas, casi como un fantasma materializado del pasado. Dio unos pasos dentro del agua, que estaba helada, y observó el tejado desde una distancia distinta. Esta vez, además de las ventanas y la chimenea, notó algo que no había visto antes: un destello metálico, casi imperceptible, justo detrás del ángulo del tejado. Se inclinó aún más, esforzándose por ver mejor. No era basura, no era un reflejo, era algo sólido, brillante, probablemente metálico. Y ese descubrimiento abrió dentro de él una puerta que ya no podría cerrar. Si allí había algo más que una casa enterrada, quizá había pruebas. Pruebas de lo que le sucedió a Korneyev. Pruebas de un crimen enterrado bajo el agua. Salió del lago con el corazón golpeándole el pecho. Esa noche casi no probó bocado. Caminaba de un lado a otro dentro de su pequeña cocina, como un animal encerrado. No podía sumergirse él mismo. No tenía la fuerza, la técnica, ni los medios. Necesitaba ayuda. Alguien que pudiera bajar hasta el fondo. Alguien que pudiera ver de cerca lo que él solo podía intuir desde arriba. Fue entonces cuando recordó a Sergei, un viejo conocido, un buzo que había trabajado en rescates para los servicios de emergencia. No hablaban desde hacía años, pero su número seguía anotado en un papel amarillento dentro de una caja vieja. Marcó el número. Al escuchar la voz adormilada de Sergei al otro lado de la línea, sintió que la decisión se volvía firme, real, inevitable. «Necesito que vengas», dijo Nikolai sin rodeos. «Encontré algo bajo el lago, una casa, entera, y algo más». La risa incrédula de Sergei quedó flotando unos segundos en el aire, pero Nikolai no se movió. «Te lo digo en serio», añadió. «Si estoy loco, te lo demostraré, y si no lo estoy, querrás ver esto». Hubo un silencio largo antes de la respuesta. «Está bien», murmuró finalmente Sergei. «Iré el sábado, pero si todo esto acaba siendo un tronco podrido, me debes una botella». Cuando colgó, el silencio de la casa se volvió más profundo, más expectante. Afuera, el viento azotaba ligeramente los árboles, y el lago, apenas visible desde la ventana, parecía un único trozo de sombra inmóvil. Nikolai se sentó junto a la mesa y apoyó la frente en las manos. Lo que había empezado como una simple sombra bajo el agua ya se había convertido en algo mucho más grande que él. El lago, silencioso durante tantos años, había empezado a hablar, y él ya no podía dejar de escucharlo. El sábado amaneció con un cielo bajo y opaco, como si la luz del día no lograra atravesar del todo las nubes densas que cubrían el horizonte. El aire estaba cargado de humedad y olía a lluvia reciente, aunque no había caído ni una gota durante la noche. Nikolai llegó al lago antes que Sergei, esperando junto a la orilla como un vigía inquieto. Observaba la superficie quieta de aquel agua gris, sintiendo otra vez esa presencia silenciosa que parecía emanar de las profundidades. Cuando finalmente escuchó el ronroneo esforzado de un motor viejo, giró la cabeza y vio la furgoneta de Sergei
acercándose por el camino polvoriento. Sergei descendió con un bostezo, arrastrando una gran bolsa de equipo de buceo. Aunque su rostro conservaba la jovialidad de alguien acostumbrado a bromear en situaciones tensas, aquella mañana tenía un gesto más serio. Quizá era el clima, quizá la expresión grave de Nikolai, quizá el simple peso de la curiosidad. Apenas cerró la puerta de la furgoneta, recorrió con los ojos el lago. «Así que este es tu famoso pozo de los espíritus», dijo con un tono a medio camino entre la broma y el respeto. «No parece gran cosa». «Es aquí», replicó Nikolai sin sonreír. «Donde vi el tejado». Sergei dejó la bolsa en el suelo, se acercó a la orilla y se inclinó para ver mejor. Entrecerró los ojos, moviendo la cabeza como si buscara un ángulo adecuado. Después de unos segundos, su expresión cambió. Ya no era de incredulidad, sino de curiosidad alerta. «Vaya, sí que parece un tejado», murmuró. «No sé qué demonios hace ahí abajo, pero no es un tronco». Esa confirmación, aunque fuera parcial, hizo que a Nikolai se le acelerara el pulso. Sabía lo que había visto, pero escucharlo de otra persona hacía que el misterio se volviera más sólido, más real. Los dos hombres empezaron a preparar el equipo. Desplegaron la pequeña barca de metal que habían programado usar, ajustaron las cuerdas. Revisaron el motor que, aunque viejo, aún funcionaba. Sergei revisó los tanques de aire, comprobó el regulador y se colocó el traje de neopreno, con la naturalidad de alguien que había realizado ese ritual cientos de veces. El lago permanecía inquietantemente tranquilo. Ni un solo pájaro cruzaba el cielo. El viento apenas movía las ramas cercanas. Todo parecía aguardar. Cuando empujaron la barca hacia el agua, el sonido hueco del metal al rozar la orilla pareció romper un silencio antiguo. Una vez a bordo, Nikolai encendió el motor. El zumbido ronco se extendió por la superficie, provocando pequeñas ondas que se deslizaban hacia el centro del lago. Mientras avanzaban, Sergei observaba el agua con atención, como si intentara memorizar cada vibración de la superficie. «Deberías haberme contado esto antes», dijo tras un rato. «Una casa entera bajo el agua. Si esto es lo que parece, no es algo que se vea todos los días». «No quise contárselo a nadie», admitió Nikolai, «pero no podía dejarlo así. Había algo que brillaba, algo metálico». Sergei levantó una ceja. «¿Metálico?» «Sí, como si hubiera algo más que un tejado hundido». El buzo no respondió, pero su expresión se endureció. Sabía que los objetos metálicos bajo el agua podían significar muchas cosas: maquinaria, restos de herramientas o incluso cosas más serias. Cuando llegaron al punto exacto, donde el tejado se hacía visible desde la superficie en los días luminosos, apagaron el motor y la barca quedó a merced de una corriente suave que apenas la movía. «Bien», dijo Sergei finalmente mientras se colocaba la máscara. «Si ves 2 tirones fuertes en la cuerda, me sacas. Si no ves nada en 10 minutos, me sacas igual. No pienso quedarme aquí abajo más tiempo del necesario». Nikolai asintió y se colocó firmemente en la parte trasera de la barca, sujetando la cuerda que estaba atada al arnés de Sergei. El buzo se ajustó al regulador, tomó aire y con un movimiento experiente se dejó caer hacia atrás, desapareciendo en un golpe de espuma. El sonido del agua cerrándose sobre él resonó como un eco dentro del pecho de Nikolai. Los minutos que siguieron fueron una tortura silenciosa. El lago, tan quieto, parecía absorber todos los sonidos. Solo podía oír su propia respiración y el débil chapoteo del agua contra la barca. Tenía los nudillos blancos de tanto apretar la cuerda. A ratos imaginaba que sentía un tirón, pero no era más que su ansiedad tensando el músculo. El tiempo pasaba lento, demasiado lento. Miró hacia los bordes del lago, hacia los abedules que parecían inclinarse apenas hacia el agua, como si estuvieran observando también. Después de unos minutos eternos, la cuerda vibró. Una vez, luego otra. 2 tirones rápidos y definidos. Nikolai comenzó a tirar con todas sus fuerzas. Poco a poco, una masa oscura emergió entre burbujas. El cuerpo de Sergei, que salía a la superficie con respiraciones entrecortadas. Lo ayudó a subir a la barca, y el buzo, aún recuperando el aliento, se quitó la máscara de golpe. «Es una casa», consiguió decir jadeando. «Una casa de verdad,
completa. Y hay más. Nikolai sintió un vértigo que le subió desde el estómago hasta la garganta. ¿Qué viste? Habitaciones, respondió Sergei, aún tratando de estabilizar la respiración. Muebles, una mesa, sillas, todo cubierto de lodo y algas, pero reconocible. El tejado está entero, aunque torcido. Y hay una puerta abierta que da a una habitación más profunda. Se secó la frente, pero el gesto fue inútil. Estaba completamente empapado. Y encontré algo. No sé cómo explicarlo. Pero sí, viste bien. Hay un objeto metálico, un cajón grande, un maldito cofre o caja fuerte. Está incrustado en el suelo de una de las habitaciones. Una caja fuerte. La idea golpeó a Nikolai como un rayo. ¿Qué guardaba Korneyev allí? ¿Documentos? ¿Pruebas? ¿Dinero? ¿O algo que nunca quiso que saliera a la luz? De repente, todo lo que había escuchado de los ancianos cobró otro sentido. El hombre que desapareció, la inundación repentina, la obra apresurada, el silencio obstinado del pueblo. Y ahora una caja fuerte en el fondo del lago. Sergei, ya más recuperado, se sentó y miró fijamente a Nikolai. «Voy a necesitar mi equipo completo si quieres que eso salga a la superficie», dijo. «Pero te advierto algo. Esa cosa no se moverá sin resistencia. Es enorme y está muy enterrada». «Lo sacaremos», respondió Nikolai sin vacilar. «Sea lo que sea, no puede quedarse ahí abajo». A la mañana siguiente volvieron con más equipo. Una polea portátil, cuerdas más gruesas, un pequeño torno que habían conseguido de un mecánico del pueblo. El cielo estaba más despejado, y la luz del sol se reflejaba en la superficie del lago con un brillo casi hiriente. Pero incluso así, el agua seguía sintiéndose pesada, oscura, vigilante. Sergei se sumergió de nuevo y pasó varios minutos ajustando las cuerdas alrededor de la caja fuerte. Cada vez que la barca se movía ligeramente, Nikolai imaginaba que algo iba mal bajo el agua. Finalmente, la cuerda se tensó. Sergei emergió, sacándose la máscara, y gritó desde el agua. «¡Está lista! ¡Tiren!». Comenzaron a tirar con todas sus fuerzas mientras el torno chirriaba con un sonido áspero que cortaba la quietud del lago. La caja, resistente al paso de las décadas, se negaba a moverse al principio, como si la tierra misma la abrazara. Pero poco a poco, con gruñidos metálicos y latigazos de cuerda, la masa empezó a elevarse. En un momento, la tensión fue tan grande que sintieron que la barca podía volcar, pero no se detuvieron. Y entonces, finalmente, emergió. Un bloque oscuro cubierto de algas, con el metal oxidado y una gruesa capa de lodo pegada a los bordes. Golpeó contra el borde de la barca y entre los dos, con un esfuerzo casi sobrehumano, lograron subirla. Durante unos segundos, ambos hombres se quedaron sin hablar, mirando aquella caja que parecía un animal prehistórico sacado de su tumba acuática. Era un objeto pesado, antiguo y de alguna manera imponente. Parecía emitir una presencia extraña, como si guardara dentro algo que no había visto la luz en mucho tiempo. La llevaron a la casa de Nikolai y la dejaron en el cobertizo, donde el olor a humedad aumentó al instante. La caja fuerte reposaba sobre el suelo como un guardián oscuro de secretos. La tarde cayó lentamente y el silencio se volvió más denso aún, como si las paredes estuvieran escuchando. Nikolai se quedó de pie frente a la caja durante largo rato, incapaz de apartar la mirada. Algo dentro de ella parecía latir sin ruido, con el peso de décadas enteras. El cobertizo estaba tan tranquilo que cualquier pequeño sonido, una gota cayendo, un crujido de madera, un soplo de viento, adquiría una intensidad inquietante. Esa noche, cuando se acostó en su cama, apenas pudo cerrar los ojos. Veía la caja cada vez que parpadeaba. La presencia de aquel objeto parecía haber despertado algo en la casa, en él mismo y en el lago. Sentía que ya no había vuelta atrás, que lo que habían sacado del fondo no era solo metal oxidado, sino el primer fragmento de una verdad que había estado esperando demasiado tiempo para ser encontrada. Aunque el viento soplaba suavemente afuera, su mente seguía escuchando el eco del agua al cerrarse sobre el cuerpo de Sergei, como si el lago no estuviera dispuesto a olvidar lo que guardaba. Y mientras las sombras se mezclaban con la penumbra de la habitación, Nikolai supo que lo que habían recuperado no solo cambiaría su vida,
sino que también podía poner en marcha algo que llevaba 40 años dormido. La mañana amaneció humedecida por una llovizna tenue que apenas alcanzaba a mojar el polvo del camino, pero que impregnaba el aire de un olor terroso y viejo, como si la tierra misma despertara recuerdos enterrados. Nikolai salió al cobertizo sin haber dormido más de unas pocas horas. Durante toda la noche, la imagen de la caja fuerte se había colado entre sus pensamientos, como una sombra obstinada. Ahora estaba allí, frente a él, inmóvil, cubierta de un barro seco que comenzaba a agrietarse a medida que la humedad se evaporaba. El metal oxidado parecía absorber la poca luz que entraba por la ventana, como si aquella masa oscura fuese un pozo que devoraba claridad. Se arrodilló frente a ella, pasando la mano por la superficie áspera. Fue entonces cuando lo vio. Entre las manchas de óxido, en una esquina, apenas perceptibles, unas letras grabadas. Korneyev P. La confirmación llegó acompañada de un estremecimiento involuntario. No era un objeto cualquiera. No era un vestigio curioso arrastrado por el agua. Era algo que perteneció al hombre que, según todos los relatos, había desaparecido sin dejar rastro. El hombre cuya historia flotaba desde hacía décadas como un rumor incómodo entre los habitantes del pueblo. El hombre que se negó a vender su tierra y desafió a las autoridades. La caja fuerte era suya, y lo que había dentro quizá era la razón por la que jamás volvió a ser visto. Cuando Sergei llegó con sus herramientas, la luz aún era difusa y azulada. Traía una palanca larga, un par de llaves inglesas viejas y un martillo capaz de partir adoquines. Lo primero que hizo fue examinar el mecanismo de la cerradura. Intentó girarlo, empujarlo, estudiar su forma, pero el óxido lo había convertido en algo casi pétreo. Golpeó suavemente para no deformar más el metal. Nada. Luego golpeó más fuerte, pero la cerradura seguía resistiéndose. Parecía más un guardián que un mecanismo, una última defensa puesta ahí por un hombre que sabía que su vida corría peligro. Pasaron más de una hora intentándolo, y el sonido seco del martillo retumbaba por toda la propiedad de Nikolai, rompiendo la quietud del amanecer. Finalmente, después de un golpe bien dirigido y una presión simultánea con la palanca, escucharon un crujido fuerte, áspero, como si dentro de la caja hubiera un suspiro final de resignación. El pestillo cedió. La puerta, pesada como una lápida, se abrió lentamente, dejando escapar un olor rancio y húmedo que les golpeó el rostro. Era el olor del tiempo detenido. Dentro había paquetes de papeles envueltos en telas empapadas, cuadernos hinchados por la humedad y carpetas marrones que parecían deshacerse al tocarlas. Sergei dio un paso atrás, dejando que Nikolai se acercara. Él tomó el primer paquete con manos temblorosas, intentando no romper las hojas. Algunas estaban pegadas entre sí, pero otras aún conservaban tinta suficiente como para ser legibles. Trazos firmes, escritura limpia, fechas. Los primeros documentos parecían informes administrativos, planos, cálculos, correspondencias con agencias provinciales. Nada extraordinario a simple vista. Pero cuanto más leía, más se hacía evidente que no eran documentos comunes. Había notas técnicas que señalaban fallas graves en la estructura de la presa, menciones a materiales que no coincidían con las especificaciones oficiales, alteraciones en las cifras de resistencia del hormigón. A medida que pasaba las hojas, aparecían marcas hechas a mano por Korneyev, círculos en rojo alrededor de detalles concretos, comentarios escritos al margen donde advertía de errores y omisiones. Era evidente que había reunido pruebas sólidas para demostrar que la presa no solo era un desastre en términos de ingeniería, sino un peligro inminente para cualquiera que viviera cerca de ella. Entre los documentos había cartas, algunas dirigidas a la Oficina Regional de Ingeniería, otras a instituciones de Moscú, otras sin destinatario, como borradores desesperados. En ellas Korneyev relataba que había sido presionado para firmar autorizaciones falsas, que había visto cómo se sustituían materiales de calidad por otros más baratos, que había presenciado accidentes mortales entre los trabajadores, enterrados después bajo burocracia y silencio. La desesperación se hacía más evidente en las últimas páginas, donde la tinta parecía apretada con más fuerza. Si algo me pasa, si desaparezco, si encuentran mi casa vacía, sepan que fue por esto, que no me callé, que no fui cómplice.
Nikolai sintió un peso en el pecho, una mezcla de rabia, tristeza y una sensación profunda de injusticia. Cerró los ojos, dejando que esa verdad cayera sobre él como un manto. No era solo una historia vieja del pueblo, no era un rumor, era un crimen. Y la caja fuerte que ahora tenía abierta frente a él era un grito silencioso que había quedado atrapado durante décadas. Sergei, que había permanecido mirando desde un rincón, se acercó despacio. Esto es, grande, Kolya, muy grande. Si lo que dicen estos papeles es cierto, alguien se asegurará de que no salga a la luz, aunque hayan pasado tantos años. Nikolai levantó la vista. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño y la impresión del descubrimiento, tenían una determinación nueva. Por eso mismo tiene que salir, respondió. Si enterraron la historia, si enterraron a este hombre, no pueden enterrarlo para siempre. Guardaron los documentos con cuidado y los llevaron a la casa, donde la mesa de madera se convirtió en un improvisado archivo. Los secaron con delicadeza, los extendieron, los organizaron cronológicamente. Lo que iban descubriendo era una narrativa completa. Advertencias ignoradas, informes manipulados, amenazas veladas y finalmente el silencio absoluto que siguió a la desaparición de Korneyev. Esa noche, mientras Sergei dormía en un catre improvisado y la lluvia comenzaba a golpear el tejado con furia creciente, Nikolai permaneció despierto, sentado frente a los documentos. Pasó página tras página, tratando de reconstruir los últimos días de aquel hombre. Sentía una extraña afinidad hacia él, como si sus vidas, separadas por décadas, compartieran un mismo hilo de frustración y derrota frente a fuerzas más grandes, más sucias, más implacables. La diferencia era que él aún estaba vivo, y podía hacer algo. Buscó entre las hojas hasta encontrar la carta que parecía la última, una que llevaba fecha poco antes de su desaparición. Korneyev escribía con una claridad casi profética: «El silencio no me salvará, tampoco me salvará hablar. Pero quizás algún día alguien encontrará esto y comprenda que no mentía». A Nikolai se le humedecieron los ojos. No era un hombre dado a llantos, pero había algo en ese mensaje que le atravesaba como una flecha. No podía permitir que todo aquel trabajo, todo aquel sacrificio, quedara otra vez sepultado bajo el agua. La decisión llegó sin ruido, sin sobresaltos, como algo natural. Debía buscar ayuda, alguien que tuviera voz, alguien que pudiera hacer que la historia recorriera caminos más grandes que los de un pueblo olvidado. Fue entonces cuando recordó el nombre de una periodista regional, conocida por investigar casos archivados y abusos antiguos: Irina Volkova. Buscó su contacto en el viejo ordenador y, sin pensarlo demasiado, le envió un mensaje escueto pero urgente. Encontré documentos sobre un caso encubierto hace décadas. Necesito hablar con usted. Es sobre la presa del Valle y la desaparición de Korneyev. A la mañana siguiente recibió una llamada. La voz de Irina era firme, profesional, pero cargada de curiosidad. Le pidió detalles, y cuando Nikolai mencionó la caja fuerte, el lago y los documentos, la periodista guardó un silencio breve antes de responder que viajaría de inmediato. Cuando Irina llegó, su expresión cambió al ver el material sobre la mesa. Pasó horas revisando papeles, tomando notas, comparando fechas. No dijo mucho, pero sus ojos hablaban por ella. Aquello era real, era grave y era histórico. «Aquí hay suficiente para reabrir un caso», comentó finalmente, dejando una carpeta sobre la mesa. «Pero necesitamos pruebas físicas, algo más que documentos». Nikolai la miró directamente. «El lago guarda más». Irina respiró hondo, consciente del peso de la frase. «Entonces iremos por ellas». Y así comenzó la preparación para una expedición más formal, con cámaras, luces y un buzo profesional dispuesto a documentar cada rincón, cada curva del tejado hundido. Mientras el día avanzaba y la lluvia se transformaba en un viento helado que barría la superficie del lago, Nikolai sintió que todo lo que había vivido hasta entonces, sus pérdidas, su soledad, su monotonía, lo había conducido a ese momento. Porque ahora, el silencio de décadas estaba empezando a romperse, y lo que estaba a punto de salir a la luz no solo era la historia de un hombre olvidado,
sino la de una verdad que el agua había intentado esconder, sin éxito, durante demasiado tiempo. El día en que Irina regresó al lago, acompañada de su equipo, amaneció con un cielo limpio pero frío, como si la naturaleza misma hubiese decidido contener su respiración antes del momento decisivo. La periodista llegó en una camioneta blanca, junto con 2 camarógrafos y un buzo profesional del Servicio Regional de Rescate. Traían cajas metálicas repletas de luces impermeables, sensores, tanques de oxígeno y cámaras diseñadas para grabar en condiciones de oscuridad total. Todo parecía demasiado sofisticado para el silencio austero de aquel lugar, pero también transmitía la sensación de que lo que estaban a punto de hacer tenía un peso que iba más allá de la curiosidad. Nikolai observaba todo desde la orilla, sintiéndose a la vez parte y testigo distante de lo que estaba por ocurrir. Desde que había descubierto los documentos en la caja fuerte, su mundo se había transformado de una rutina gris a una sucesión de días tensos, cargados de una responsabilidad nueva. No se había imaginado jamás siendo el centro de una investigación, ni menos aún originando un movimiento que despertara la atención de gente de fuera del pueblo. Aún así, había algo en su interior, una especie de convicción silenciosa que lo obligaba a seguir adelante. La verdad debía salir a la luz, aunque fuera años tarde. Irina se acercó a él mientras los camarógrafos preparaban la embarcación. Su rostro, habitualmente sereno, tenía una expresión de concentración intensa. «Hoy obtendremos las pruebas definitivas», se dijo. «No solo documentos, algo que nadie pueda negar». Nikolai asintió sin hablar. Observó cómo el buzo comprobaba su equipo, se ajustaba el traje y se colocaba la máscara. Era más joven que Sergei, más ágil, y aunque aparentaba seguridad, sus ojos reflejaban un leve temblor de anticipación. Sabía que no estaba sumergiéndose en un lago más. Estaba a punto de entrar en una tumba sumergida. Subieron todos a la barca, que se hundió ligeramente bajo el peso del equipo. El motor rugió y la embarcación comenzó a avanzar hacia el centro del lago, donde la casa dormía bajo las aguas desde hacía casi 40 años. El viento soplaba frío, cortante, y las olas pequeñas golpeaban el casco con un ritmo lento pero insistente. A medida que se acercaban al punto exacto, Inna, una de las camarógrafas, montaba la pantalla portátil que recibiría la señal de la cámara subacuática. La imagen aparecía oscura al principio, luego se llenó de burbujas cuando el buzo entró en el agua, y finalmente, cuando comenzó a descender, la negrura se transformó en una mezcla de tonos verdes y marrones. La voz del buzo llegó con un zumbido por el comunicador. Visibilidad limitada, pero suficiente. Descendiendo. Veo movimiento de algas. Sigo bajando. La barca quedó quieta, a la deriva pero firme. Todos miraban la pantalla como si contemplaran un portal hacia otro mundo. Pronto la silueta oscura del tejado apareció en la imagen. Se veía más grande bajo la luz artificial que en cualquier observación desde la superficie. Las tejas cubiertas de musgo colgaban como cabellos pesados, y la estructura entera parecía respirar lenta e inquietantemente con las corrientes. «Estoy frente al tejado», dijo el buzo. «Avanzo hacia la parte trasera». La cámara giró, mostrando la ventana sin cristales, convertida en un marco hueco donde ya no golpeaba ninguna brisa. Los camarógrafos intercambiaron miradas, y uno de ellos acercó más la pantalla para comprobar la nitidez de la imagen. Irina anotaba todo con precisión, como si las palabras pudieran contener la magnitud de aquel descubrimiento. «Voy entrando por la puerta lateral», anunció el buzo. «Hay muebles, mesas, sillas. La estructura sigue intacta». La imagen tembló por un momento, y el foco de la linterna reveló un pasillo estrecho, invadido por limo, donde flotaban partículas que imitaban estrellas en un cielo oscuro. El silencio en la barca se volvió más denso. Nikolai apenas respiraba. A pesar del frío, sentía un sudor frío correrle por la espalda. Al fondo veo algo, una habitación colapsada. Los camarógrafos se inclinaron hacia la pantalla. Irina puso una mano sobre el borde de la barca, como si quisiera estabilizarse. En la imagen, la linterna del buzo iluminó un rincón cubierto de restos de madera rota. Y entonces apareció algo pálido, una forma curva, inmóvil, incrustada en el barro. «Un momento», murmuró el buzo. «Creo que...». La cámara se acercó,
y una nube de partículas se elevó cuando el buzo movió suavemente un pedazo de madera. La figura pálida tomó forma. Primero un fragmento óseo, luego un contorno, luego un cráneo entero que parecía mirar hacia arriba, atrapado en un gesto eterno. «Dios mío», murmuró uno de los camarógrafos. En la barca nadie habló por unos segundos que parecieron interminables. El buzo respiró con fuerza a través del micrófono. «Es un cuerpo, o lo que queda de él», dijo. «Siguen intactos algunos huesos grandes. Parece aplastado bajo una viga». Irina llevó una mano a la boca, sofocando un suspiro. Nikolai sintió como su pecho se tensaba y sus ojos se humedecían sin que él pudiera evitarlo. No había duda. Aquello era la prueba que nadie había querido encontrar durante 40 años. Korneyev nunca había huido. Nunca había desaparecido por voluntad propia. Había muerto allí, en su casa, en el mismo lugar donde había decidido resistir, y lo habían sepultado bajo el agua como si fuera un error que convenía olvidar. El buzo pasó varios minutos grabando desde distintos ángulos. Luego emergió a la superficie, jadeando. Los camarógrafos guardaron el material con manos temblorosas, mientras Irina intentaba recuperar la compostura. El viento pareció arreciar en ese momento, como si el lago se agitara ligeramente, devolviendo algo que había guardado con demasiado celo. «Esto lo cambia todo», murmuró Irina mientras la barca regresaba a la orilla. «No pueden ignorar algo así, no esta vez». Y no lo ignoraron. En cuestión de días, las autoridades regionales llegaron con vehículos oficiales, acordonaron el área del lago, instalaron carpas y comenzaron una investigación formal. Se recuperaron los restos del cuerpo con extremo cuidado. Se analizaron los documentos encontrados en la caja fuerte. Se revisaron archivos antiguos y se localizaron a antiguos trabajadores de la presa. Lo que emergió fue una red de corrupción, negligencia, intimidación y silencio. La historia olvidada se abrió paso a través de las décadas, obligando a la justicia a mirar hacia atrás y reconocer el crimen que muchos habían preferido no nombrar. El pueblo entero se transformó. Donde antes había indiferencia, ahora había visitantes, periodistas, curiosos. Los vecinos dejaban flores al borde del lago. Los ancianos que se habían negado a hablar comenzaron a contar lo que sabían. Yefim, el topógrafo, lloró al ver el reconocimiento que por fin recibía el hombre cuya verdad él mismo había temido. Una placa de madera se instaló junto al agua, con una inscripción sencilla: a Iván Petrovich Korneyev, que defendió su tierra y su verdad. Nikolai observaba todo desde cierta distancia. No se consideraba héroe ni protagonista. Era solo alguien que había escuchado al lago cuando éste decidió hablar. Pero en su interior había una calma nueva, profunda, que no sabía describir. Había hecho lo que debía, no por gloria ni recompensa, sino porque algo dentro de él se lo había exigido. Algo que había despertado el día en que vio aquel tejado bajo el agua. Unos días después, cuando todas las cámaras se habían ido y la orilla recuperaba su silencio habitual, Nikolai caminó hasta el borde del lago al atardecer. El sol en su descenso teñía el agua de un tinte dorado que hacía parecer la superficie más cálida de lo habitual. Se quedó allí, mirando el remanso tranquilo, donde tiempo atrás había colado su caña, sin imaginar lo que escondía. El viento movía las cañas suavemente, y el agua emitía un sonido casi imperceptible, como si respirara. Nikolai se arrodilló, acercó la mano al agua y la dejó rozar la superficie. Un círculo suave se extendió lentamente, ondulando hacia el centro del lago. No había miedo ni inquietud ahora, solo una profunda sensación de cierre. «Ya puedes descansar», murmuró, sin saber si hablaba al lago, a Korneyev o a sí mismo. Cuando se levantó, el reflejo del sol alcanzó un rincón del agua donde, por un segundo fugaz, creyó ver de nuevo el contorno de la casa hundida, delineado por la luz. No como un espectro, sino como un homenaje silencioso. Después la imagen se desvaneció y el lago volvió a ser un espejo tranquilo. Mientras caminaba de regreso a su casa, entendió algo que nunca antes había sentido. El lago no era ya un lugar maldito ni temido. Era un guardián cansado que por fin había entregado su secreto. Y él había sido el puente entre su silencio y la verdad. Una verdad que, al fin, respiraba en la superficie. Suscríbete al canal
Mira los siguientes y otros videos y comparte este video para que más personas puedan verlo.